Todo tiene... Estamos listos y listas para nuestra siguiente conversación aquí en el metaverso de Todo Tiene Su Ciencia en cooperativaciencia.cl. Fíjate que hay un inédito estudio que es encabezado además por una científica chilena que explica por qué las mujeres viven más. Es una investigación que exploró un fenómeno además poco estudiado en el hipocampo, que es la región del cerebro desde donde se controlan los mecanismos de aprendizaje y memoria, y que es ahí donde se podría explicar esta diferencia. Lo vamos a conversar con justamente quien encabezó este estudio, que es la doctora Cheryl Tapia, investigadora del Centro Basal ANIT Ciencia y Vida y de la Universidad San Sebastián. Cheryl, bienvenida a Todo Tiene Su Ciencia. Hola, muchas gracias. Gusto saludarte. No, gracias a ti, Cheryl, por venir a contarnos este estudio tan interesante. Pero primero, tratemos de poner un poco de contexto para que, claro, hablemos de la expectativa de vida en Chile particularmente, que es donde me imagino ustedes centraron este estudio en general, y cuál es la situación en ese sentido en las mujeres. Sí, perfecto. Bueno, la expectativa de vida de nuestro país es bastante alta. Ha ido creciendo conforme pasa el tiempo, tal como ha ocurrido a lo largo del mundo. Y hoy en día la expectativa de vida en nuestro país supera los 80 años en el caso de las mujeres. ¿Ya? Tenemos una expectativa de vida de aproximadamente 82 años, que difiere, dependiendo del estudio, de entre 5 a 7 años con la expectativa de vida de los hombres. Por lo tanto, es Perfecto. Un hecho que en nuestro país vivimos más las mujeres también. Claro, claro, y es parte de el contexto con el que ustedes también comienzan a desarrollar esta investigación, y hablemos ahora de ella. ¿Qué es lo que revela este estudio? ¿Cuál sería la razón entonces por la que las mujeres viven más? Sí, es importante clarificarte que nuestro estudio y el trabajo en general que hacemos en el laboratorio es tratar de comprender los mecanismos que llevan a la pérdida de memoria que se manifiesta en el envejecimiento. Claro. ¿Ya? Y dado que las mujeres viven más, el foco de nuestro estudio fue investigar también inicialmente en roedores de tipo femenino, ¿ya? De Perfecto. Sexo femenino. Y nos encontramos con deficiencias a nivel de una estructura que se encuentra al interior de la célula que se llama la mitocondria. Y nos encontramos con que esta mitocondria tiene diversas funciones y que esas funciones se van atenuando, se van perdiendo conforme el individuo envejece. ¿Qué es lo particular y que nos llamó mucho la atención a nosotros? Es que justamente cuando analizamos estas mismas funciones en el sexo masculino, nos encontramos con que algunas de ellas están mucho más agravadas. Y esto va en directa relación con que los individuos de sexo masculino tienen un peor proceso de memoria. Ellos pierden la memoria de una manera más severa con respecto a las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros vemos y encontramos es principalmente esa diferencia. Uno de los factores que podría explicar por qué en el sexo masculino tenemos un deterioro de la memoria más severo con respecto a las mujeres. ¿Ya? ¿Cómo esto repercute en la expectativa de vida? Obviamente podría tener que ver, porque si nosotros analizamos cómo proceden, por ejemplo, las demencias, sabemos que empieza a haber un deterioro cognitivo leve, que luego compromete otras funciones, que hay toda una degeneración del sistema nervioso central que lleva a que el individuo se genere fallas sistémicas y que nos genera mucha propensión a la muerte. ¿Ya? Sin embargo, en nuestro estudio nosotros no evaluamos expectativa de vida. Nosotros no evaluamos si efectivamente nuestros roedores, por ejemplo, viven más las mujeres que los hombres. No, sino que determinamos un factor que podría explicar por qué hay más degeneración en hombres que en mujeres, y eso podría tener un impacto en la expectativa de vida, sí, pero es algo que tenemos que seguir explorando. Claro, esto en el fondo, aquello que ustedes han encontrado de alguna manera abre la puerta para seguir indagando en este sentido, y tú decías que están en una etapa en la que están trabajando con roedores. ¿Hay un segundo paso de esta investigación que te permita también poder seguir conociendo más, por ejemplo, de lo que pasa en las personas? En nuestro caso no. ¿Ya? Nosotros hacemos desde el laboratorio ciencia básica. Obviamente la ciencia básica se puede complementar con estudios, por ejemplo, asociados a pacientes, pero en este caso es algo que nosotros no tenemos en curso,
que me encantaría de todas maneras hacer, pero no es algo que estamos haciendo en este momento. Ajá. Nosotros desde nuestro estudio, que es más bien celular y molecular, en modelos que van desde modelos celulares hasta el modelo murino, hasta el animal, estamos estudiando distintos factores celulares y moleculares que son relevantes en el proceso de envejecimiento y en la pérdida de memoria. Aquí nos encontramos nosotros con esta vulnerabilidad que presentan las mitocondrias de los individuos de sexo masculino, y tenemos el foco puesto en una proteína en particular que creemos que puede contribuir a esa vulnerabilidad. Entonces estamos enfocados en profundizar en ese punto, ya que esta proteína, que se llama LOMP1, es una proteasa. ¿Qué significa eso? Es una proteína que está encargada de degradar otras proteínas que ya no funcionan, que están oxidadas, que están dañadas. Y de esa manera entonces se va eliminando el material que ya no sirve y que de otra manera se acumularía en la mitocondria. Entonces nosotros estamos, como te digo, explorando y seguimos estudiando a fondo si este factor clave, esta proteasa, juega un papel clave en el decaimiento que tienen las mitocondrias en el sexo masculino. ¿Ya? Si eso es así, obviamente eso abre la posibilidad de, por ejemplo, pensar en mecanismos que pudieran llevar a la activación de esta proteasa, y a partir de esas ideas pueden surgir tratamientos terapéuticos. Pero nosotros damos el primer paso, nosotros buscamos el blanco, y de ahí para adelante viene un largo camino que va siempre acompañado de otros profesionales. Claro, pero de todas maneras, aquello que ustedes hacen en el laboratorio, que es además un trabajo extremadamente minucioso, es súper relevante para que se puedan dar esos otros pasos. Por lo tanto, también me gustaría preguntarte, Cheryl, ustedes trabajan con roedores, ¿por qué en particular? ¿Por algún tipo de relación que puedan tener, particularmente en el envejecimiento, por ejemplo, alguna relación con lo que pasa en los humanos? Sí, por dos razones. La primera es porque es difícil pensar en trabajar en un modelo que le llamamos in vitro, un modelo celular, por ejemplo, envejecido. ¿Cómo determinamos que efectivamente ese modelo está envejecido? Finalmente lo que envejece es un organismo completo. ¿Ya? Por lo tanto, para estudiar envejecimiento, la idea principal sería estudiar con un organismo vivo. Y ahí hay distintos modelos, tenemos, ¿cierto?, los C. elegans, que son unos gusanitos, tenemos las drosófilas, ¿cierto?, tenemos roedores, y tenemos distintos modelos. ¿Por qué en nuestro caso estudiamos con roedores? Porque se ha descrito bastante en ellos el proceso de envejecimiento, y los signos de envejecimiento que manifiestan los roedores son bastante similares a los que manifestamos nosotros, los humanos. Tienen deterioro cognitivo asociado a la edad, no toda la población lo manifiesta, que eso también es una característica, porque no todas las personas llegan a perder su memoria, así como hay unos que están mucho más propensos y desarrollan demencias y enfermedades neurodegenerativas, hay personas que llegan a los 80, 90 años sin deterioro cognitivo. Claro. Y esa diversidad también se observa en los roedores. Aparte que son un modelo simple de trabajar, tienen la dificultad, entre comillas, de que es un modelo en que hay que esperar hartos meses para tener un individuo envejecido, porque tenemos organismos más simples que nos permiten tener generar el estudio en envejecimiento en un más corto plazo. Pero la ventaja además es que podemos realizar estudios cognitivos. Como yo te explicaba que el foco nuestro es la pérdida de memoria, los roedores nos permiten someterlos a distintos desafíos donde nosotros podemos evaluar su memoria, y eventualmente podemos trabajar con ellos de manera generando intervenciones, por ejemplo, y ver si estas intervenciones, estos tratamientos, por ejemplo, pueden atenuar la pérdida de memoria. Esa es la ventaja que tenemos con el roedor. Claro, y ese paso además luego puede ser tremendamente importante para el desarrollo de tratamientos, de medicinas o de aquello que pueda servir para enfrentar de alguna forma el deterioro cognitivo, ¿no? Definitivamente, o sea, nuestro trabajo es muy importante, es valioso. Solo te decía que de ahí en adelante el camino es bastante largo, ¿cierto? Claro. Después de que se descubre un blanco terapéutico y que algo funciona en roedores, hay que probarlo en etapas preclínicas y clínicas en humanos hasta llegar a pensar en tener realmente un tratamiento, algo aprobado, no sé, farmacológicamente. Entonces, es un largo camino que comienza en estas observaciones, ciencia básica y modelos experimentales.
Y de eso, vaya que hemos aprendido, y lo aprendimos, por ejemplo, con la vacuna contra el COVID-19. O sea, ahí, de alguna forma, recién comprendimos que, claro, para las personas que no trabajamos, digamos, en los laboratorios, en la ciencia, que todo esto es parte de un proceso muy largo donde intervienen muchos profesionales, mucha ciencia además involucrada, para recién llegar al desarrollo, por ejemplo, de una vacuna, por ejemplo, de algún tratamiento, y se lleva años trabajando además en tratamientos contra el deterioro cognitivo, contra el Alzheimer en particular, y recién vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos durante este año se aprobó un medicamento justamente para las etapas tempranas del Alzheimer. Entonces nos damos cuenta, digamos, de lo complejo que es todo el camino que tiene que recorrer, pero obviamente que comience ahí, además que comience en laboratorios chilenos, es por supuesto que una buena noticia. En base a eso, Cheryl, quiero preguntarte ahora, con estos resultados que ustedes ya han obtenido, ¿cuáles son los siguientes pasos para ustedes en la investigación? Sí, mira, por una parte seguimos profundizando en los cambios que sufre esta proteína de nuestro interés, que es LOMP1, pero además estamos investigando otras aristas de la funcionalidad de la mitocondria. ¿Por qué? Porque finalmente el proceso de pérdida de memoria es multifactorial. No solo la mitocondria participa, no es la única involucrada y responsable, y de igual manera no solo esto ocurre, la disfunción de la mitocondria no solo ocurre también por esta proteasa. Sin duda pueden haber otros factores, por lo tanto estamos trabajando en eso, estamos trabajando en hilar aún más fino para entender las diferencias y identificar algunos factores que hasta ahora no hemos podido encontrar, que estoy segura que pueden existir. Súper interesante, y de todas maneras le vamos a seguir la pista a aquellos que están trabajando ahí en la Fundación Ciencia y Vida. Te queremos dar las gracias. Es la conversación con Cheryl Tapia, investigadora de la Universidad San Sebastián y también de la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias por esta conversación aquí en el programa. Muchas gracias a ti, un gusto saludarlos a todos. Que estés muy bien, chao, chao. Gracias, igual, adiós. A esta hora todo tiene su ciencia.